Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Muy buenas noches a todos los oyentes. Les traemos otro programa de Gimel. ¿Quién les habla? Ricardo Velandia Bernal, junto con su preciosa esposa María Alejandra Lespor Esmeral, con Andrea Rojas Espinosa y en el audio y edición David Ricardo Ruiz. Esta noche traemos un programa un poco diferente, un poco especial. Vamos a charlar un poco acerca de la Biblia y un poco acerca de la psicología. Para eso contamos con la preciosa presencia de mi hermosísima esposa María Alejandra Lesport. De manera que antes de comenzar a charlar, mi morenaza, quisiera hacer un recuento de los programas anteriores. Entonces hemos presentado algunas evidencias acerca de que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia proviene de Dios. Y en los primeros programas hablamos un poco de profecía, entendida desde el punto de vista de la predicción que hace la Biblia acerca de algunos acontecimientos históricos, importantes acontecimientos que son reconocidos por cualquier estudioso o enciclopedia que toque el tema de la historia. Y tratamos allí el tema de la predicción que Dios hace a través del profeta Isaías de Ciro II el Grande y de cómo la palabra de Dios predecía o predijo que iba a existir más o menos con 120 años de anterioridad, que iba a venir un gran conquistador con nombre propio, Ciro, conocido en la historia como Ciro II el Grande. Va a conquistar, va a destruir imperios y va pues a adueñarse, encabezando el imperio persa de todo lo que hoy conocemos como Oriente Próximo. Isaías, el profeta, 120 años antes, anticipa estos hechos, los profetiza y dice además la profecía que este señor Ciro va a permitir la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo y ciudad que aún no habían sido destruidos. Pero ocurre todo tal cual como el profeta 120 años antes lo había anticipado. Efectivamente, a los pocos años de haberse hecho la profecía, Nabucodonosor, encabezando el imperio babilónico, destruye la ciudad de Jerusalén junto con el templo. Después llega Ciro el Grande, conquista todo Oriente Próximo y permite la reconstrucción del templo y de la ciudad y su ocupación. Evidencias de esto hay bastantes, como el famoso cilindro de Ciro, que nos dan evidencia de estos acontecimientos históricos. Pero también hablamos de las profecías mesiánicas. Hablábamos de que eran realmente muchas las profecías alrededor de esta figura que la Biblia llama el Mesías. Y hablamos de que eran 300 profecías que la Biblia enuncia alrededor de esta figura del Mesías y que para nosotros, los creyentes, es el Señor Jesús de Nazaret. Vimos que tan solo tomando 8 de estas profecías, hay muchos estudiosos que han hecho un cálculo probabilístico, tratando de medir la posibilidad, la probabilidad de que estas 8 profecías se cumplieran solo en una persona. Y vimos que el número que arrojaba este ejercicio matemático era casi 0. ¿Qué quería decir esto? Vimos que lo que quería decir, analizando un poquito las cifras, es que es una hermosa carta de presentación acerca de quién es el enviado de Dios, aquel en quien las naciones deben colocar su esperanza. Y definitivamente es Jesús de Nazaret. Después, en el anterior programa, estuvimos hablando un poco acerca de aquellas evidencias científicas que la Biblia ya había anunciado con mucho tiempo de anterioridad. Estuvimos hablando un poco de física, de las leyes de la termodinámica, estuvimos hablando un poco de arqueología, estuvimos hablando incluso de la construcción de barcos, ¿no? Y presentamos una serie de evidencias
nuevamente repito, evidencias que la ciencia en los últimos años ha descubierto y que han sido confirmadas por la Biblia con mucho tiempo de anterioridad. Pues bien, hoy vamos a hacer una pequeña variación en el programa y nuevamente bienvenida, mi morenaza. Gracias. A esta pequeña, más que una entrevista, a este pequeño conversatorio acerca del tema que Dios le ha dado el privilegio a mi esposa de estudiar, que es la psicología. Mi esposa, María Alejandra Lesport, es psicóloga de profesión de la Universidad Nacional de Colombia y tiene pues una especialización. ¿Cuál es tu especialización, mi morena? Psicología clínica de la Católica y pregrado en la Universidad Nacional. Entonces, bienvenida, mi morenaza, a este pequeño conversatorio. Y para comenzar, pues yo quisiera decir que la Biblia dice que el ser humano tiene una composición tripartita. La Biblia habla de que el ser humano no está compuesto solo por la parte material o lo que nosotros podemos ver y tocar, sino que realmente tiene otros componentes que a nuestros ojos son invisibles. Tiene una psiquis, tiene un alma, donde allí residen la voluntad, los sentimientos, la inteligencia, y además tiene un componente espiritual el ser humano. Entonces se compone de una parte física, de una parte psíquica y de una parte espiritual. ¿Qué nos dice la psicología de esto? Buenas noches a todos, qué alegría estar contigo aquí, mi amor, grabando contigo y pudiendo contestar lo que acabas de preguntar acerca de cómo ese hecho bíblico de que el hombre es alma, cuerpo y espíritu puede verse reflejado en la psicología. La palabra psicología se escribe con PSI. Ahorita es algo tal vez claro para muchos. Hace años no lo era para tantos y tenía colegas que peleaban por esto, por la raíz de la palabra, porque PSI, psi, significa alma. Y la verdad, hablar del alma es algo denso. Tú mismo dijiste que involucraba voluntad, inteligencia, también involucra emociones. Y bueno, mis colegas se dedican a estudiar esto y obviamente cómo todo esto se relaciona con el comportamiento. Te puedo dar un dato interesante. Al ingresar a la universidad en el programa de pregrado éramos 60 quienes ingresamos. A los 5 años nos graduamos a tiempo, únicamente los 2 cristianos que habíamos ingresado. Y creo que mi gran fuente de apoyo fue la Biblia, porque Dios como creador conoce muy bien al hombre. Entonces, si bien pude aprender mucho en mi pregrado, la lectura previa que hice de la palabra de Dios me ayudaba a entender el concepto con mayor facilidad que mis compañeros. Un dato bien interesante, que la Biblia te haya servido de apoyo para comprender mejor los principios de la psicología, los cuales pues estuviste profundizando y estudiando a lo largo de tu carrera. ¿Qué principios encontraste tú a lo largo y a lo ancho de la Biblia que respaldaban o te ayudaban a comprender mejor algunos principios de la psicología? Te puedo dar algunos ejemplos entre la relación mente, cuerpo y comportamiento. Y también te podría hablar acerca de la reestructuración cognitiva, que en verdad lo dijo fue un médico que se llama Beck, psiquiatra, pero que afectó mucho a la psicología. Y también te podría hablar acerca de las distorsiones cognitivas que se refieren acerca de pensamientos cerrados. Como esto es algo de pronto nuevo para algunos oyentes y de pronto superficial para colegas, voy a querer puntualizar un poquitico al respecto. ¿Sí? Como digo, son ejemplos. La distorsión cognitiva hace referencia a todas aquellas ideas erradas que tú tienes de los estímulos internos o externos que afrontas. Un estímulo interno puede ser un pensamiento automático que tenga una situación del pasado, tu propio latido de corazón y que tú lo interpretas como me está dando un ataque cardíaco en este momento, voy a morir. Y también un estímulo externo puede ser el clima, un grito o un pensamiento de un ser extraño que te lo lance, lo envíe, una palabra que te dijo otra persona. Y eso va a generar en ti una reacción emocional que tú no vas a controlar, es algo automático, las emociones son cosas corticas. Y muy posiblemente esas emociones van a llegar a una parte de tu cerebro que te hace dar una interpretación acerca de ese estímulo. Bueno, a veces interpretamos mal las cosas y eso es una distorsión que es necesario reestructurar para tener una vida buena en la tierra. En Romanos 12:2 dice que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, tu forma de tener un proceso cognitivo debe cambiar para vivir bien.
¿sí? Para darte un ejemplo de lo que sería una distorsión y una reestructuración. Otro ejemplo que también vemos en la Biblia, que a mí me encanta, es de mis favoritos, y no sé si me puedes ayudar a leer Lamentaciones 3, del 22 al 23, habla de aquel ciclo del cual muchos no pueden o no podemos salir cuando estamos muy tristes o asustados. Entonces simplemente ocurre algo que te hace recordar que estás triste y comienzas a concentrarte únicamente en lo negativo. Por eso cuando una persona está muy triste, de pronto le dicen ¡anímate! Y la persona no puede, porque su cerebro hace que únicamente vea lo negativo. Y cuando ve lo negativo, recuerda lo negativo. Y al recordar lo negativo, vuelve a activarse el tálamo, que hace que se vuelva a deprimir. ¿Tienes la cita? Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23. Dice así: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Bueno, ahí me adelanté a la solución de la reestructuración. ¿Podrías leer los 2 versículos anteriores? Lamentaciones capítulo 3 versos 20 y 21. Dice así: siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Gracias por leerlo todo completo. ¿Ven ese espectacular ejemplo? Jeremías fue una persona histórica, tal vez nos hablarás de eso en un futuro programa, pero era una persona que estaba muy triste en el momento que escribió ese texto. Y dice cómo recordaba que andaba errante y afligido y eso lo deprimía. Y no sé si a alguno de los oyentes les ha pasado, pero yo creo que todos hemos enfrentado situaciones, nuestro estado de ánimo baja tanto que llegamos a un punto en que sentimos no tenemos salida. Y efectivamente se ha comprobado que hay que hacer una distracción mental. Incluso hay personas que cuando están enfermos mentalmente la ponen a contar cuadritos porque el nivel de ansiedad es muy grande, o nubes, o árboles, y si es necesario. Jeremías hizo algo espectacular, dijo, algo más me viene a la memoria. Él dijo, tuve que sacar un pensamiento diferente a este círculo para lograr salir de ahí. El pensamiento que él sacó fue, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Y eso lo llenó de esperanza. Podemos ver más ejemplos, pero no sé si quieres que sigamos avanzando con temas, porque podemos tocar sueños. Freud hablaba de la condensación y el desplazamiento, y en Isaías tú encuentras ejemplos de cómo la persona se acuesta a dormir y piensa que está disfrutando un banquete, y cuando se despierta se da cuenta que no es así. Freud después hizo todo un estudio y sacó todo el proceso mental que hay al respecto, pero es maravilloso ver cómo eso está en la palabra. De comunicación en la Biblia tú encuentras mucho, y los psicólogos vamos y damos talleres a las organizaciones y vemos que esto es fundamental para que una organización funcione bien, para que una familia funcione bien. Bueno, en la Biblia tú escuchas o lees que dice, necio y vergonzoso es responder antes de escuchar. Usualmente los primeros talleres se relacionan con aprenda a escuchar. También habla de cómo Jesús no levantaba la voz ni gritaba. ¿Cuántos talleres hablan de los efectos que tiene un grito o un tono de voz alta en una persona cuando lo escucha y cómo eso dificulta su proceso de aprendizaje? También habla de compartir penas y alegrías frente a empatía. Es decir, podría darte puntos suspensivos acerca de todas las maravillas que puedes encontrar en la Biblia sobre la psiquis del hombre. También incluso para las mujeres que han sido abandonadas, Dios habla que Él las llama como una esposa abandonada, comprendiendo el dolor que puede tener una mujer cuando una relación de pareja se rompe. Bueno, vemos que el tema es bastante amplio. Bueno, algo que creo todos hemos observado es el énfasis tan grande que hace nuestra cultura en la parte física. De hecho, cuando cuando nos enfermamos, bien sea que se trate de una pequeña gripa, de un pequeño resfriado, o que sea ya algo mucho más fuerte y más delicado como un cáncer, realmente el énfasis que se hace es meramente en la parte física, ¿sí? Si da una gripa, bueno, tomes este medicamento para que se descongestione. Si le da un cáncer, pues el énfasis es en las quimioterapias y hay lugar para que esto sea necesario. Se aspira a que haya un tratamiento con la esperanza de que exista una cura, pero poco se nos habla de que todo
toda esta sintomatología de una enfermedad, bien sea gripa o cáncer, como lo mencioné antes, se ha producido por alguna situación particular en la psiquis del ser humano. ¿Qué nos dice la psicología? Por supuesto, hay una íntima relación entre las enfermedades y la psiquis del ser humano. Sí, y quisiera pedir tu ayuda para esto. Puedes leer Lucas 22 del 39 al 44, creo. Es acerca de ese gran personaje de la Biblia y muestra cómo hay una relación entre la psiquis y los efectos en el cuerpo humano, y más en este personaje tan especial. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en tentación». Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Bueno, acabamos de llegar de la que llamamos Semana Santa en varios países, y esta es una historia tal vez conocida por muchos, pero es un ejemplo claro de cómo la psiquis puede afectar todo el funcionamiento físico, químico del cuerpo. Vemos a aquel que se declara a sí mismo que llevó nuestras angustias sobre sí, sudando gotas de sangre. Imagínate el extremo que generó en su cuerpo las emociones que sentía. Y él no estaba haciendo algo inadecuado, no estaba sin ayuda, simplemente estaba muy angustiado. Entonces la respuesta es sí. Sin embargo, al inicio de tu pregunta, hiciste todo un recuento de la gripa y el cáncer, y quisiera resaltar algo que también a veces se ignora, y es cómo la psiquis puede ayudar a la salud del ser humano. En la mal cultura del positivismo, y cuando quiero decir mal cultura es que no podemos pensar que el positivismo es decir frases falsas que suenen bonitas, porque eso es un engaño, no es algo positivo, ¿sí? A veces encontramos las instrucciones que la gente se diga: ánimo, tú puedes, lo puedes lograr, pero en verdad es un tratamiento de palabras positivas sin fundamento en muchas ocasiones. Sin embargo, Dios se llama a tener palabras amables reales, y como esto sí puede afectar en forma positiva la salud. Dice que las palabras amables son salud al cuerpo y medicina a los huesos, y como esa paz de la que él habla puede dar salud al cuerpo. En una de mis materias de pregrado, cuando vi el primer módulo de psicología clínica, no en la especialización sino en pregrado, la maestra decía: para ese entonces muchos psicólogos podríamos avanzar mucho si lográramos quitar la culpa del hombre, porque reconocía cómo esa emoción de culpa enfermaba físicamente a las personas. También en prácticas que hemos hecho, para los que no saben, existe algo maravilloso que se llama psicología de la salud. Han visto como un tratamiento adecuado a los pensamientos, al tacto, el abrazo y al manejo de relajación del cuerpo hace que las personas que están por situaciones de tensión alta mejoren sin la intensidad de medicamentos que sugeriría para casos como ellos. ¿Tienes más preguntas? ¿Te respondí? Sí, respondiste a la pregunta, por supuesto, Moranasa. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta. Por tiempo, creo que es la última pregunta que podemos hacer en esta noche. Y tiene que ver con la carta que Pablo le envía a los Efesios, específicamente allí en el capítulo 6, versículos 10 en adelante. Allí Pablo hace una serie de recomendaciones a los Efesios en relación con la posición psíquica que deben tener respecto de un mundo espiritual. Leamos para introducirnos en el tema. Dice así: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios
para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hablábamos al comienzo que el ser humano se compone de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y creo que con esto entrelazamos muy bien las 3. Se habla de una parte espiritual, una lucha contra seres espirituales, pero además se nos dice que esa lucha está en el campo psíquico, porque se nos habla de elementos psíquicos como la verdad, como la paz, como la fe. Y veo que allí se entrelazan los 3 componentes de manera maravillosa. ¿Qué opinas desde el punto de vista de la psicología en relación con esta recomendación que hace Pablo? Wow, creo que es de las preguntas más profundas que he escuchado en mi vida y me la haces en el radio. Hablamos en casa, mi amor. Bueno, no va a ser venganza, pero parte va a ser que luego te voy a hacer algunas preguntas, porque creo que sería bueno que el oyente escuchara un poco más que puedas explicar de ese texto. Pero básicamente el ser humano tiene que tomar decisiones y comprobar sus convicciones y ver qué tan fuerte tiene lo que para mis colegas, algunos de ellos se llamarían esquemas mentales. Y son estructuras mentales que hacen que tú interpretes todo y reacciones. Entonces, tú hablabas primero de una guerra que algunos llaman espiritual. Dicen que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, creo que leíste. Y dice que la forma de protegerse es, entre muchas que menciona, con el cinturón de la verdad. Ahí estás hablando de algo que, por lo que tú me estás diciendo, es algo que implica la mente. Entonces, efectivamente, lo que yo crea va a hacer que yo tenga una reacción. Y disculpa si no te contesto a fondo, voy a seguir hablando, pero quiero usar un ejemplo para contestarte, eso me refería con a fondo. Hace años, países luchaban con un problema de salud mental referente a la anorexia. Y la anorexia tiene que ver con un trastorno de percepción que hace que la persona, al tocarse y al verse, se toque y se vea diferente a lo que físicamente refleja. Y no importa que otras personas le digan, tu peso está adecuado, mira que la ropa te queda ancha, ¿sí? Eres talla XS. Hay un problema que hace que esa persona viva diferente porque tiene literalmente un problema en su procesamiento de información, pero tiene una mentira. Entonces, si yo tengo una lucha, tengo que ponerme un cinturón de la verdad, y tal vez en otros programas ojalá hoy respondas un poquitico acerca de qué es la verdad, pero tengo que ver la realidad de la situación para vencer esa guerra espiritual. Lo mejor para una persona que tiene anorexia es poder tener un esquema mental que diga, tengo el peso adecuado a mi talla, y aunque no lo tuviera, eso no quita mi valor como mujer. Pero esa persona necesita reconocer la verdad de su peso de talla para tener una vida adecuada. Si llega problemas de suicidio, que no lo tocamos en el programa, pero Dios dice en la Biblia, no se acuesten estando enojados, y se han hecho estudios de cómo mentalmente el enojo genera unas secreciones químicas en tu cerebro que te lleva a un estado mental de locura. Entonces, muchos pensamientos de suicidio están relacionados con situaciones así. Si la persona toma la verdad y dice, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas de Dios, tiene una protección especial. ¿Te di un buen ejemplo de respuesta? ¿Quieres que siga hablando? Por supuesto que sí, sigue hablando, creo que nos quedan unos minutos, aprovechemos. Bueno, también habla de la coraza de justicia. Efectivamente, a Dios le interesa que nuestro comportamiento tenga un resultado fructífero. Hay un versículo que tal vez sea conocido por varios oyentes porque es conocido, no es de los versículos secretos, pero me gusta mucho como está en una versión, creo que es en la Nueva Traducción Viviente, que dice, porque yo sé muy bien los pensamientos para ustedes, dice el Señor, pensamientos para que hagan lo bueno y no lo malo, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Entonces, si yo tengo una convicción acerca de algún aspecto en la vida
y esa convicción es la verdad, ¡uy, excelente! Porque ya vimos que tengo una protección, pero es importante qué hago con esa convicción. Es como el que dice, sé que robar está malo, pero robo. Pues no te sirve esa convicción. A Dios le interesa que ese comportamiento te proteja. Somos padres, con mi esposo tenemos 2 hijos maravillosos y nosotros estamos confrontados a tener una buena ejecución de nuestra paternidad, porque sabemos que nuestra paternidad puede generar efectos positivos o negativos en nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños, ellos están aprendiendo a manejar sus emociones. Y a mí me encanta cuando ellos me dicen lo que siento, pero siempre el ánimo es, ok, sientes algo que crees, pero el que crees en verdad en nuestra familia en lo íntimo está enfocado a qué dice Dios, y el ánimo es a practícalo. Y si lo practicas, pues estás protegido. Hablaste también de la fe, y lo mencionaste. Creo que, y en el texto creo que dice el escudo de la fe. La fe en Hebreos 11:1 dice que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿correcto? Correcto. Entonces, a veces la persona tiene que estar afrontada, como te decía, incluso en el caso de la anorexia, ¿sí? Puede que tú no lo percibas, puede que tú no lo veas, puede que tus sentidos te indiquen lo contrario, pero si sabes cuál es la verdad y la crees como cierta, te toca aferrarte a la fe y vas a tener una vida saludable o productiva aquí en la tierra. Habías mencionado esos aspectos, no sé si me hizo falta alguno. Morenaza, muchísimas gracias. Por tiempo tenemos que cortar allí. Me hizo falta mi pregunta a ti. En otra oportunidad. Quiero darles las gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a ti, Morenaza, por hablarnos de estos temas, a veces realmente muy desconocidos para nosotros, pero que cuánto nos aportan a nuestro cotidiano, siempre por supuesto basados en la palabra de Dios. Si Dios lo permite, en una próxima ocasión exploraremos y profundizaremos en estos temas ya de manera detallada y por supuesto con mayor énfasis en algunos temas específicos. Muchas gracias, mi Morenaza, por acompañarnos, y a todos los oyentes, nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. ¿Tienes preguntas o inquietudes? ¿Quisieras compartirlas? Puedes escribirnos a gmail.com. Estamos trabajando en nuestra página fanpage. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche para seguir disfrutando este banquete de la palabra que da vida.